Relato escrito por Lázaro Scripta. No sueltes mi mano. Abajo en la descripción te dejaré un enlace a su canal, por si quieres escuchar más historias de este escritor. Ya estaban transitando los últimos minutos para que finalizara el partido. Todos teníamos la camiseta empapada en sudor, especialmente los que empezamos a jugar desde el inicio del partido. Ese juego era crucial. Debíamos ganar sí o sí para así poder pasar a la semifinal. Y al estar el marcador 0-0, ya se podrán imaginar la mezcla de ansias y nervios que nos invadían. Pues sí, no éramos futbolistas profesionales, apenas rondábamos entre los 7 y 10 años de edad. Un pase fortuito marcó la diferencia del encuentro, siendo de ese modo que también logró que el juego tomara otra dirección. Ahora éramos nosotros los que controlábamos la posición del balón, lo cual hacía crecer nuestras esperanzas de anotar ese gol que nos llevaría a la victoria, mismo que era también deseado por toda la tribuna de fanáticos que fueron a apoyar nuestro club, mediante canciones y gritos de aliento. No me gusta hacer alarde de mí mismo, pero según mis compañeros del equipo, e incluso nuestro propio entrenador, siempre me decía que yo debía aprovechar cada instante en el que el balón de juego estuviera a mis pies, porque las estadísticas anunciaban un gol anotado casi seguro. Pues bien, eso fue lo que pasó en esos últimos instantes. De un pase perfecto pude sacar provecho para comenzar a avanzar al campo de tiro. Toda la tribuna lo sabía, lo presentía, y lo demostraban gritando y alentando mucho más, hasta que por fin pude divisar al compañero que portaba la camiseta número 10. Estaba en la posición y momento exacto para recibir el pase. Lo logré, lo hice. Con todas mis fuerzas pude patear el balón. En tanto podía ver al número 10 recibirlo. Pero sucedió algo más en ese breve lapso de tiempo, algo que nadie y menos yo esperaba. Recibí un fuerte golpe por parte de la patada de un jugador rival. Yo quedé tendido sobre el suelo revolcándome de dolor. En tanto escuchaba los gritos de festejo por el gol que el 10 acababa de anotar. Sentí alegría, emoción. Por fin habíamos logrado anotar, pero a la vez el dolor que sentía era tan intenso que me era imposible disfrutar la victoria. Más todavía cuando noté que el daño era bastante más que lo pensado, puesto que apenas me percaté que tenía uno de los huesos de mi pierna rotos. Mientras todos festejaban, yo permanecía tirado sobre el campo de juego. El pitido del silbato anunciando el final del partido posibilitó a mi madre que ingresara al campo para asistirme. Y por supuesto, también estaban ellos dos a mi lado. No solo eran mis compañeros de equipo, ellos eran los amigos, mis hermanos, Luis y Gabriel. Resiste, me pedía mi madre mientras me llevaba al carro para subirme y llevarme al hospital. Pero qué pase diste, eres un genio, me decía orgulloso y entusiasmado Gabriel, sin ni siquiera pensar que yo estaba casi delirando del dolor. Solo Luis, quien desde a esa temprana edad demostró ser el más maduro de los tres, iba enfocado en mi dolor pidiéndome ser fuerte y repitiéndome una y otra vez esa frase que en un futuro no muy lejano se convertiría en el sello más puro y sincero de nuestra amistad. Tranquilo, Mauro, no sueltes mi mano, no sueltes mi mano. Así como esta anécdota en la que hago resaltar a mis amigos Luis y Gabriel, tengo muchas más para contarles. Y con total orgullo les digo que cada experiencia vivida junto a ellos, mis hermanos del alma, son y serán bálsamos de sabiduría y honestidad, lealtad y compañerismo, amistad y hermandad. Yo era el menor de los tres, pero apenas nos distanciábamos de unos 2 años entre sí, siendo Luis el mayor, y tal como les dije recién, él siempre fue el más maduro en todos los sentidos. Si me pusiera a contarles todas las experiencias que vivimos juntos, nunca terminaría. Nacimos y crecimos en el mismo barrio, en la misma cuadra. Éramos vecinos de toda la vida, y por consiguiente pasábamos prácticamente todo el tiempo juntos. Al ser nuestros padres también amigos, nos permitían pasar en la casa de alguno todo el día, es decir que hasta en eso compartíamos, pues como les digo, éramos inseparables. Me acuerdo que en los tiempos de escuela, siendo ya visibles las conductas propias de un rebelde en Gabriel, solía pelear a golpes con algún compañerito.
Él era el que nunca decía no a nada, y le encantaba demostrar que era el más valiente de todos, pero en realidad eso siempre tenía un truco, un as bajo la manga. Pues no, Gabriel no era ningún valiente, al menos no como él se autoproclamaba. Pues una vez más, debo mencionar a nuestro querido hermano Luis, ya que era él quien salía en defensa de Gabriel, y es por eso que éste se hacía la fama de ser un matón. Ni hablar las experiencias que tuvimos cuando ya cursábamos la escuela secundaria. Gabriel era un mal portado irrecuperable, tan así que en ocasiones Luis solía regañarlo por sus actitudes. De igual manera se comportaba con su familia, ni siquiera obedecía a sus propios padres. Solo a Luis le hacía caso, pero no tanto porque era el mayor, sino porque Luis era una de esas personas que sabían ganarse el cariño, el respeto. Tal cual sucedió aquella vez que, por negligencia e insensatez de mi parte, decidí unirme a Gabriel en una pelea pensando que yo también era capaz de defenderlo, pero no. A los pocos minutos yo ya estaba tendido sobre el suelo por las patadas de mi enemigo de pelea, pero observaba cómo Gabriel corría a buscar a Luis, nuestro verdadero salvador, y ahí iba yo una vez más, siendo ayudado por esos dos hermanos del alma, con mi cuerpo dañado por recibir una paliza, en tanto oía a Luis decir: «Tranquilo, Mauro, no sueltes mi mano, no sueltes mi mano». Fue cuando llegó el fin de la escuela secundaria lo que sucedió, y que ninguno de los tres deseábamos, pero a la vez sabíamos que debía suceder. Me refiero a que debíamos tomar caminos diferentes, alguno por cuestiones de trabajo, tal cual fue mi caso, y otro por estudio como lo fue para Gabriel. Solo Luis se quedó en la ciudad. Su padre tenía un local comercial en donde él ayudaba trabajando desde que era un niño, y por consiguiente estaba literalmente aferrado a eso de por vida. Todavía se me eriza la piel cuando recuerdo aquella tarde en la que Luis se fue a despedir de mí, sentados en la orilla del techo de mi casa con las piernas colgando al aire, y cada quien con una botella de su cerveza preferida en las manos. Mirábamos el atardecer de la ciudad, dejando a nuestro aprecio mutuo indagar en aquellas palabras colmadas de sabiduría que Luis me decía, y que yo escuchaba atentamente hasta derramar lágrimas de mis ojos. ¿Sabes una cosa, amigo? La vida es muy difícil de sobrellevar. A veces, cuando pienso en mis padres y el negocio familiar, me siento como aprisionado, sin libertad de elegir. Cómo me gustaría ser como tú y mudarme a otro distrito para trabajar, armar ahí mi familia, vivir mi vida como lo deseo. Mira a Gabriel, ese loco que nunca le dio importancia a los estudios. Ahora se encuentra muy lejos de acá, preparándose para la universidad, pero no estoy mal, totalmente lo contrario. Estoy feliz, feliz por ustedes, feliz porque sé que podrán cumplir sus metas y tener éxito, y mientras que las cosas vayan así, yo me seguiré sintiendo orgulloso de ustedes dos, tal cual siempre me sentí. Es por eso que siempre te lo repito. Ustedes que pueden, luchen por sus sueños, caminen. Y si tropiezan, pónganse de pie de inmediato, no se rindan. Lloren si deben llorar por algo, pero que la sonrisa en sus rostros sean el estandarte de la victoria en la batalla. La vida no es fácil para nadie, por lo tanto sigan adelante. No importa cuán dura sea la batalla, no importa que te sientas solo, no importa que te sientas abandonado, no importa que todo el mundo te señale con el dedo burlándose de ti, no importa cuánto te humillen, no importa cuánto te desprecien, no importa lo que te digan, aunque sea tu propia familia la que busque truncar tus sueños. Lucha, lucha sin parar, porque aquí estaré yo, esperando el día en el que ustedes regresen para felicitarlos, y una vez más compartir tiempo los tres juntos, tal cual lo hacemos desde niños. Por favor, nunca te olvides de eso. Aquí voy a estar confiando en ustedes, por lo tanto no sueltes mi mano. Por favor, no sueltes mi mano, porque yo jamás soltaré la tuya, mi querido hermano del alma. Esa tarde estuvimos hablando con Luis hasta el anochecer, bebiendo del agridulce sabor de las experiencias que la vida nos empujaba a vivir, dando los primeros pasos a la madurez. Reímos, lloramos, nos dimos ese abrazo bruto y a la vez tenue que solo Luis sabía dar. Nos hicimos promesas de hermanos, bajo aquel sutil reflejo de luna anunciando
que el tiempo llegaba a su fin, que ya era la hora de la despedida. Me subí al carro de mi padre que me llevaría hasta la estación de autobuses. Luis no quiso acompañarme, según él porque debía hacer unas cosas pendientes en su negocio, pero yo sabía que eso no era verdad. Me di cuenta cuando luego de la despedida retiró sus ojos de los míos, para voltear a mirar hacia otro lado mientras que con disimulo secaba sus lágrimas que ya empezaban a caer por sus mejillas. Así era Luis, fuerte por fuera pero sensible por dentro, rudo de cara pero de buenos sentimientos, robusto de cuerpo pero con el alma de un niño. Y así lo vi apartarse mientras el carro me alejaba de él. Iba con pasos firmes y sin titubear, con decenas de sueños truncados, cargando en sus espaldas responsabilidades que le fueron dadas siendo aún un niño, obligándolo a ser un adulto con tan corta edad. Pero él jamás se quejaba por nada, nunca demostraba temor, nunca mostraba debilidad, tal cual ese hermano mayor que siempre fue para Gabriel y para mí. Una vez instalado en mi destino, cuando llegó el momento de acostarme a descansar, me puse a rezar por todo y todos, en especial por Luis y Gabriel, y justamente me dormí pensando en ellos, cuando sucedió lo que sería la experiencia más escalofriante que había vivido hasta ese entonces. Fue un sueño, o al menos es lo que considero que se trató al inicio. Me encontraba justamente en esa misma habitación del hotel en donde me alojé, con la diferencia de que el entorno era más tétrico y oscuro. Me vi solo, y dado a la misma situación en la que me encontraba, haciendo referencia a lo macabro del lugar, empecé a sentir un poco de miedo, y como si de un niño se tratara, comencé a temblar de miedo. Ahí es cuando aparecieron mis seres queridos, mis seres amados, haciéndome recuperar la paz en primera instancia, pero luego caería en un pozo profundo de pánico y terror. Fue a mis padres a quien vi aparecer primero. Estaban como siempre. Me refiero a que no notaba en ellos nada particular. Luego aparecieron los muchachos, es decir, mis amigos Luis y Gabriel, y con ellos ya fue otra historia. El estado de Gabriel era el de un pavor incomparable. Es a lo que yo llamaría terror puro, en su máxima expresión. Tenía sus ojos desorbitados como si estuviera viendo al mismísimo demonio. Veía sus manos temblar al igual que sus piernas que visiblemente iban perdiendo las fuerzas por lo que parecía a punto de decaer. Sin embargo, cuando vi a Luis, comprendí que lo que estaba viviendo era más que un simple sueño. Había tristeza en su rostro, tenía la mirada perdida, hacia la nada, como si estuviera fuera de la realidad misma. Su boca estaba abierta y de ella veía salir gusanos vivos, que se caían al suelo empapados en lo que sería una saliva negra y espesa. En esos momentos no logré comprenderlo, pero les juro que yo podía sentir lo que Luis estaba sintiendo, como si en esos instantes estuviéramos teniendo una comunión espiritual profunda. La tristeza y la desolación eran desmesuradas, y el dolor que estaba experimentando era tan crudo que yo sentía que me calaba hasta los huesos. Pero el dolor del que les estoy hablando no se trataba de cualquiera. Este era un dolor puramente físico, como si Luis tuviera varias enfermedades en esos momentos. El ardor que sentía en mis órganos internos eran insoportables, tanto que comencé a suplicar a Dios que esa pesadilla terminara. Y es justo aquí donde viene lo más espeluznante de todo, lo que en definitiva me haría pensar que eso fue más que un sueño. Al parecer Dios escuchó mi plegaria y logré despertar. Una vez más estaba acostado en la cama de aquel hotel, pero lo que aún seguía sintiendo es lo que perturbaba mi mente. Tenía mi cuerpo totalmente sudado, tanto la piel como los vellos de mis brazos estaban erizados, pese a la temperatura que expresaba mi organismo. Un escalofrío continuaba dominando todo mi ser, a la vez que sentía mi corazón latir bastante más que lo normal. Era como si un pánico estuviera causándome cada uno de los síntomas que les estoy mencionando, y eso me hacía estremecer de miedo 1000 veces más, a tal punto de llegar a temer por mi vida, porque les juro que eso llegué a pensar, que cada sensación que estaba experimentando no era otra cosa que los síntomas que una persona siente en los momentos previos a dejar este mundo. De igual manera, les juro que aún podía sentir el dolor de Luis, su tristeza, su angustia, su desolación, su soledad, como así también cada sentimiento que experimenté durante el sueño.
No más que ahora también lo estaba experimentando estando despierto y lúcido. Esa lúgubre experiencia duró como unos 5 minutos. 5 minutos en los que me revolcaba de dolor en la cama, suplicándole a Dios una y otra vez que el martirio terminara. Ya no pude volver a dormir. Me pasé el resto de la noche pensando en lo que me acababa de ocurrir, pensando si lo vivido fue pura casualidad o una advertencia que Dios me estaba dando. Para mi mala fortuna el tiempo pasó y me olvidé de esa experiencia, y ese fue mi error quizás, porque tiempo más tarde, junto a Gabriel y a Luis, nos tocaría atravesar por un verdadero calvario. Por supuesto que continué en contacto con ellos, pues para ese entonces la tecnología ya nos estaba bendiciendo con los celulares. Así fue como supe todo lo que ellos estaban pasando. Sobre todo pude acompañar a Luis por ese medio, cuando lamentablemente perdió a sus padres y quedó totalmente solo, a cargo no solo del negocio, sino también de su abuela, quien por cierto no conocía, ya que en esos tiempos recién se había mudado a la misma casa. Gabriel regresó a la ciudad luego de terminar su carrera universitaria, pero no volvió solo, sino que llevó consigo a su esposa e hijo que acababa de nacer, misma relación que surgió cuando aún estudiaba. A pesar de que yo todavía continuaba soltero, comprendía que la vida de casado era un poco difícil. Sin embargo, no me parecía lo suficientemente justificable que Gabriel hubiera empezado a tener esa extraña actitud con nosotros. A lo que me refiero es que empezó a dejar de escribirnos. De repente también dejó de respondernos. Y de repente ese loco que nos divertía a Luis y a mí ya parecía haberse olvidado de nosotros. Pero lo más difícil para mí fue cuando empecé a notar que a Luis también le estaba ocurriendo algo. Me había contado que hacía poco también había perdido a su abuela, por lo que supuse que eso lo tenía mal, pero a la vez no me sentía tan seguro de ello. Justamente porque conocía a Luis, él era de dar el ejemplo en todo, incluso si debía ocultar su dolor con tal de enseñar a ser fuertes a los otros. Para mi desgracia no podía contar con Gabriel para saber lo que le estaba sucediendo. Por lo tanto, tuve que resignarme a continuar así con Luis, con apenas esos pocos mensajes que me enviaba, los cuales fueron haciendo cada vez menos. Tuve que soportar un año en esa situación de no saber casi nada de ellos. Por supuesto que mantenía contacto con mi familia, pero ellos se limitaban a decir que tanto Luis y Gabriel estaban bien. Pero yo sabía que había algo más ahí, algo impensado y que giraba en torno más precisamente a nuestro hermano Luis. Tal como les digo, tuve que esperar casi un año completo para poder organizarme en mi trabajo y por fin poder regresar a mi querida tierra. El entusiasmo por volver a ver a todos era grande, en especial a mi querido hermano Luis. Fue por eso que después de estar con mi familia y compartir un almuerzo, esperé a que llegara la tarde para ir a visitar a Luis. Quería caerle de sorpresa en su trabajo, así como acostumbraba siempre. Lo hice. Pero una vez que estuve en ese lugar y lo vi, sentí un tremendo escalofrío recorrerme por todo el cuerpo. Mi hermano Luis, quien siempre fue un hombre robusto, fuerte, temible, ahora estaba convertido en una persona irreconocible. Su cuerpo estaba delgado, extremadamente flaco, sin musculatura. Su piel, que era de un tono trigueño, ahora era pálido, en especial el de su rostro demacrado. Sus ojos estaban casi desorbitados, y ese brillo que siempre tuvo ahora se había apagado. Ni bien me vio y me reconoció. Sonrió. Misma emoción y alegría que se fueron tornando en lágrimas incontenibles, que iban empapando sus descoloridas mejillas. Quedé pasmado al ver sus labios rajados, partidos, sangrantes, y cuando llevó las manos hacia su rostro para tratar inútilmente de ocultarme su llanto, pude ver sus dedos esqueléticos, su piel arrugada, reseca, tal cual un anciano de 80 años. Mauro, mi hermano, perdóname, fueron las únicas palabras que me pronunció, y yo, aún sin poder digerir lo que estaba viendo, me adelanté para abrazarlo e intentar consolar su llanto, el que ahora se había convertido en el de un niño llorando desconsoladamente. Les juro que no pude soportar esa situación, y en tanto sentía el frágil cuerpo de Luis en ese sutil abrazo, comencé a llorar junto a él como tantas veces lo hizo conmigo, pues ahora era él el débil, ahora era él el frágil, ahora era él el vulnerable.
Esa tarde estuve con Luis escuchando cada una de las impactantes y crueles experiencias que le tocó vivir en esos años. Se enamoró y se casó, pero su pareja no tardó en serle infiel y abandonarlo por otro hombre. Al estar ya completamente solo, se abandonó a su suerte dejándose a sí mismo. Se involucró en las sustancias ilícitas, maldito vicio que lo obligó a trabajar solo para ello. Y cuando ya no pudo continuar empezó a vender sus bienes materiales. Aún así terminó tirado en la calle, ebrio, intoxicado, sucio, maloliente, y en ocasiones sin ropa, ya que algunos malvivientes aprovechaban para robarle sus pertenencias. Intentó desvivirse en más de una oportunidad, pero él asegura que nunca lo llevó a cabo, debido a que se le venía a la mente su querida abuela, quien siempre lo animaba a seguir adelante en todo. A todo eso, y cuando ya nos habíamos irritado los ojos de tanto llorar, le pregunté sobre Gabriel. ¿Por qué no le pidió ayuda a él cuando empezó a atravesar por ese infierno? A lo cual él le respondió que sí lo intentó, pero que jamás obtuvo respuesta. Le pedí a Luis que se quedara solo en el local por unos minutos, en tanto yo iba por unas cervezas y algo para comer, pero le mentí, pues me dirigí directamente a casa de Gabriel, quien apenas me vio quiso recibirme con un abrazo afectuoso, al cual rechacé visiblemente molesto, y a continuación empezar a llenarlo de insultos por haber permitido que Luis llegara a esas instancias. Gracias a Dios Gabriel pudo entrar en razón con esa plática. Juntos fuimos a buscar a Luis, y ahí ellos dos volvieron a reencontrarse, pidiéndose disculpas por todo y retomar esa hermandad que con el tiempo fueron perdiendo. Por otro lado, el rostro de asombro y terror que puso Gabriel al verlo quedó grabado entre los recuerdos más fuertes de nuestra historia de amistad. Sin embargo, las malas noticias no acababan aún. Había algo más que Luis nos contó ya estando los tres juntos como antes. Había algo dentro de Luis que despertó, algo que iba creciendo, y que amenaza con arrebatarle la vida en cuestión de poco tiempo. Así es, como si para la vida no fuera suficiente. Nuestro querido hermano Luis no solo sufrió todo lo anteriormente compartido, sino que también había una enfermedad que iba consumiendo las pocas energías que le quedaban. Esos días fueron una verdadera locura, más para Gabriel y para mí, quienes nos movíamos desesperados tratando de conseguir un hospital en donde pudiéramos internar a Luis y así recibir la atención necesaria. Pero las cosas no hacían más que complicarse. Mientras el tumor en el cuerpo de mi amigo continuaba creciendo a pasos agigantados, su salud se deterioraba cada vez más, a tal punto que ya no podía ni siquiera trabajar. A pedido nuestro empezó a quedarse en su casa, y en tanto Gabriel y yo continuábamos buscando por todos los medios conseguir el dinero y el hospital, él sufría ese intenso dolor que le provocaba esa maldita enfermedad. Por gracia de Dios, Gabriel logró contactar a un médico conocido que se haría cargo de la operación. Lo único negativo es que este residía en una ciudad algo retirada, y es a donde debíamos llevarlo. Para ese entonces Luis ya no podía ni sentarse ni estar de pie. La única posición que podía adoptar para no sufrir tanto por el dolor era inclinarse ligeramente sobre alguna superficie, y solo así podía lograr dormir algo. Días después, y cuando llegó el momento de trasladar a Luis hacia ese hospital, fue cuando nos tocó padecer lo que a mi parecer fue lo más grotesco de este relato, como así también la parte paranormal. Por obvias razones no podríamos trasladarlo en un autobús, por lo tanto contratamos los servicios de un taxi, quien al ver la situación se apiadó de nosotros y aceptó el viaje sin dudar. Luis estuvo los primeros minutos del viaje en una posición de sentado, soportando el dolor con las pocas fuerzas que le quedaban. Ni siquiera habíamos pasado la hora y él ya no podía soportar el dolor, a tal punto que trataba de inclinarse y así al menos poder respirar. Les juro que todavía llevo grabado en mi memoria el infierno que fue padecer aquellas horas que duraron el viaje hasta llegar al destino. Luis prácticamente ya no hablaba, sino que se quejaba, agonizaba. Era tanto el dolor que sentía que por momentos parecía perder la conciencia. Verlo así partía mi alma en 1000 pedazos. Oírlo lanzar alaridos de dolor me congelaba la sangre. Verlo agonizar y sin nada que yo pudiera hacer, carcomía mi mente por completo. Mauro, ¿estás?
Me preguntaba una y otra vez, en esos momentos en los que parecía perder la lucidez. Me apresuraba a responderle que sí, que ahí estaba yo, que no lo dejaría. A lo cual él me contestaba haciéndome aquella petición que calaba hasta mis huesos y destrozaba cada fibra de mi ser. Mauro, hermano, siento que ya dejo este mundo. Por favor, no sueltes mi mano. Les prometo que a partir de ese momento ya no pude contener más mis lágrimas, y empecé a llorar como un niño temeroso, sin consuelo. Intentaba disimular mi voz para que él no se diera cuenta de cómo estaba yo, y le respondía que no se fuera, que se quedara conmigo, que aún teníamos muchas cosas por vivir, por compartir, a la vez que presionaba con mi mano la suya, para que supiera que no lo soltaría jamás. Una vez que llegamos a la ciudad, tuvimos que bajar en un sector un poco distanciado del hospital, eso debido a que el taxi no podía continuar más. Así fue como quedé tendido literalmente en la calle, yo de rodillas apoyando la espalda de mi querido hermano sobre mi regazo. Por suerte logré comunicarme con Gabriel y el médico que nos estaba esperando en el hospital, y de inmediato se pusieron en marcha para ir a buscarnos. Y en medio de ese tormento, en tanto Luis no paraba de sufrir y suplicándome que por favor no soltara su mano, sucedió aquello que convirtió todo el entorno en un verdadero caos. Ahí, a pocos metros de nosotros, 2 motocicletas se accidentaron al chocar entre sí. El impacto no fue tan grave, pero sí lo suficiente como para que la gente empezara a aglomerarse alrededor. Fue uno de esos ocasionales curiosos quien, caminando torpemente sin mirar por dónde, logró golpear un poco el cuerpo de Luis al pasar por su lado, logrando así finalmente destruir con dolor hasta su alma. Les juro que no podía creer lo que estaba sucediendo. Por un lado estaban esas 2 personas del accidente rodeadas de gente, y por otro lado estábamos nosotros, tendidos sobre el piso sin ser auxiliado por nadie. Me acuerdo claramente cómo se me erizaba la piel a causa del escalofrío que sentía, al ver a Luis retorcerse al sufrir, y gritando enloquecido por el inmensurable dolor. Por momentos volví a pronunciar mi nombre, como tratando así de mantenerse unido a ese fino hilo que lo separaba de la realidad. Al responderle que estaba ahí con él, volví a pedirme con insistencia: no sueltes mi mano, no sueltes mi mano. Sinceramente no tengo palabras para describir lo que fueron esos minutos que viví junto a Luis. No podía contener mis lágrimas al verlo sufrir de esa manera. Él nunca hacía mal a nadie, siempre supo defender a los seres amados, luchó por ser una persona ejemplar en todos los sentidos, y ahora estaba suplicando al cielo por seguir viviendo, y rogándome a mí para que no soltara sus manos. Y así, llorando como lo estoy haciendo en este momento mientras les comparto este relato, sucedió aquel extraño evento que en su momento no pude comprender, pero que luego se convertiría en la cúspide de toda experiencia sobrenatural. En tanto todos se ocupaban de los accidentados, una señora de aspecto sencillo y tierna mirada se acercó a nosotros. Vi empatía en sus ojos, vi preocupación en su cara, vi ternura en su semblante, amabilidad pura de su parte que quiso apiadarse de nosotros, inclinándose hacia Luis, quien prácticamente ya se desmayaba de dolor. Mirándome fijamente, esa señora me dijo que rezaría por mi amigo y que por favor me quedara tranquilo. Quedé perplejo al ver que, ni bien esa mujer posó su mano sobre el lugar donde Luis tenía el tumor, él empezó a calmarse, a dejar de gritar, hasta que poco a poco entró en un estado de relajación que parecía haberse quedado dormido. Ayudamos a subir a Luis al carro y emprendimos el traslado urgente hacia el hospital. Una vez ahí y en tanto esperábamos a que trajeran una camilla para así poder movilizarlo, vi a Luis ya atravesando sus últimos momentos de vida. Imagínense la desesperación que yo sentía, que cuando llegó la camilla junto a nosotros me abalancé sobre Luis, y levanté su cuerpo como si realmente no pesara nada, y lo coloqué sobre la base, y a continuación lo llevaron directo al interior. Creo que por fin Dios fue justo con Luis y le dio una nueva vida, pues la operación fue un éxito, garantizándonos que pronto recuperaría la salud por completo. En un momento dado quedé solo y aproveché llamar a mis padres. Quería también compartirles esa alegría.
y justo al finalizar la llamada, aquella tierna voz se dirigió hacia mí. Y dígame, joven, ¿cómo salió la operación de Luis? Aunque no creo que deba preocuparse. Él estará bien, simplemente no suelte su mano. Era esa mujer, la misma que rezó por Luis y lo calmó. Mientras estábamos en la calle, pasaron 1000 cosas por mi cabeza. Quería saber cómo supo el nombre de Luis, qué hacía en el hospital en esos momentos, y cómo fue que ella me dijera la misma frase que Luis me repetía siempre. Pero estas son preguntas cuyas respuestas recién obtuve cuando Luis ya estaba en su casa de nuevo, recuperándose de la operación. Es cuando volví a ver a esa misma señora por tercera vez, en una fotografía, usando la misma ropa que ella tenía puesta las 2 veces que la vi. Esa señora se llamaba Amelia y era la abuelita de Luis, y que ya llevaba varios meses de haber fallecido. Recién hace unos pocos años, y debido a que recordé el sueño vívido que les mencioné con anterioridad, me animé a contarle a Luis lo que pasó. Me refiero a la ayuda que él recibió desde el más allá por parte de su abuela. Hoy en día él se encuentra en Francia, en donde piensa comenzar una nueva vida, lejos de todo lo que le hizo mal, incluyendo las personas. Pues sí, fueron muchas las personas que le hicieron daño a nuestro querido hermano Luis. Y para serles más específico, debo mencionarles que él no cayó en ese infierno porque sí. Luis fue víctima de un trabajo de brujería, mismo que por poco lo lleva al más allá, desde donde justamente vino su abuela a calmar su dolor. Con Gabriel nos vemos seguido, y aunque tenemos a Luis lejos de nosotros, lo sentimos como si lo tuviéramos aquí, a nuestro lado. Siempre estaremos los 3 juntos sin importar la distancia, recordándonos que nunca estaremos solos. Y para ello repetimos aquella frase que llevamos tatuada en nuestras almas por el resto de nuestras vidas. No sueltes mi mano,